La Compañía de Jesús desempeñó un papel fundamental en la civilización y evangelización de América durante el Imperio Español. Fundada en 1540 por el vasco Ignacio de Loyola, la orden jesuita se convirtió en la élite intelectual y educativa de la Iglesia Católica, con un impacto significativo en la educación, la política y la resistencia al pensamiento ilustrado de raíz protestante. Su expulsión de las Españas y posterior disolución a finales del siglo XVIII, promovida por las monarquías borbónicas, tuvo profundas consecuencias en los territorios americanos, debilitando el entramado cultural y social que habían construido y dejando un vacío del que Hispanoamérica no se recuperará. Para los reyes católicos, nombrados así por el Papa Alejandro VI en 1494, el término católico significaba ser los máximos defensores y promotores de la fe cristiana a nivel universal. Para ellos, cristianizar era sinónimo de civilizar, y el catolicismo otorgaba un carácter universal a la evangelización, impulsando un proceso que comenzó con la conquista de Granada en 1492 y el descubrimiento de América. La corona entendía su misión como una empresa evangelizadora, forjada a lo largo de 700 años de lucha contra el imperialismo islámico. Desde la corona de Castilla y Aragón y mientras los Austria gobernaron España, la política se mantuvo al servicio de la fe, consolidando la unión entre la expansión territorial y la difusión del cristianismo. En América, la labor evangelizadora comenzada con las misiones franciscanas, dominicas y agustinas alcanzó su máxima expresión en las misiones jesuitas, que desempeñaron un papel clave en la civilización y organización de los indígenas. A diferencia de los colonos anglicanos de Norteamérica, los jesuitas llegaron armados no con fusiles, sino con instrumentos musicales, llevando consigo el legado de la música barroca para acercarse a los nativos a través de su belleza. La Compañía de Jesús había formado una clase de misioneros tan especial, que pronto se destacaría entre todas las órdenes. La altísima preparación de 12 años y la disciplina militar de sus miembros, junto a los profundos estudios a que se dedicaban, tanto las ciencias teológicas como las ciencias exactas y naturales, prepararon a un conjunto de personas que en pocos años se convirtieron en la élite eclesiástica e intelectual de su tiempo. En el nuevo continente extendieron su acción desde Canadá y Alaska hasta el Brasil y la Patagonia. En las ciudades se destacaron por la fundación de colegios, universidades y hospitales, y en las zonas selváticas y apartadas, por la evangelización de los nativos en las llamadas reducciones. Para hacernos una idea del nivel cultural desarrollado por los jesuitas, la Biblioteca del Colegio de San Pablo de Lima, fundada en 1568, contaba con 40.000 volúmenes en 1765, 2 años antes de su expulsión. Esta biblioteca incluía libros en todas las lenguas modernas y antiguas, incluidas lenguas indígenas como el quechua, el náhuatl y el aymara, con traducciones de diversas obras. También contenía volúmenes sobre todas las ciencias: física, química, biología y matemáticas. Para poner esto en perspectiva, en la misma época, la Universidad de Harvard contaba con apenas 4.000 volúmenes. En las misiones jesuíticas llamadas reducciones, se instruía a los indígenas en oficios como la artesanía, la metalurgia y la curtiduría. Les enseñaron a sembrar, esperar y cosechar, prácticas que no formaban parte de su cosmovisión tradicional. Además, introdujeron el arado, enseñaron a montar a caballo y manejar armas de fuego y los instruyeron en la música barroca. La evangelización para la dimensión católica implicaba un proyecto integral de civilización. Los jesuitas fueron transformando gradualmente las costumbres de los indígenas, atendiendo primariamente a aquellos aspectos más contrarios a los principios de la religión católica, como la antropofagia y la poligamia. Las tierras comunales de los nativos eran administradas por la orden, y todo el fruto del trabajo de los indios se depositaba en los graneros comunales. Se producía tanto algodón como tabaco y se introdujo el cultivo de la vid, llevando las 1.500 cepas de vid a la calera de las huérfanas en Uruguay. Las tareas de cosecha y ganadería producían un excedente que los misioneros comerciaban en las ciudades, generando un valor en dinero que permitía adquirir bienes no producidos en las misiones y que se repartían entre cada familia. La reducción tenía como principio fundamental la autosuficiencia, de modo que cada comunidad no dependía de las demás. Por ello, además de las labores agrícolas, existían la de la extracción de las piedras para construir caminos y edificios, la tala de madera en los montes, la construcción de embarcaciones y el comercio fluvial. Existían además artesanos de todos los oficios que eran necesarios para el desarrollo de la comunidad. Anglés señala al respecto:
En todos los referidos pueblos y en unos con más abundancia y esmero que en otros, hay oficinas de plateros, maestros que trabajan en vaciado, los hay herreros y gente que fabrican armas de fuego. Las artesanías permitían cubrir las necesidades locales, siendo destacable la calidad de las tareas guaraníes. Se fabricaban tejas, ladrillos, baldosas, también se desarrollaron la cantería, la carpintería y la herrería. Se construyeron relojes de sol y telescopios para realizar estudios de astronomía como el del padre Buenaventura Suárez que causó asombro en la Universidad de Uppsala, Suecia. Se realizaron estudios como los del padre Miguel del Barco, con una de las obras más amplias que se conocen actualmente sobre la etnología, la botánica y la minería de Baja California, escrita en 1770, y se realizaron numerosas contribuciones en el campo de la cartografía, historia natural, etnografía y medicina. En las reducciones del Río de la Plata se sufrían constantes ataques de los portugueses, las llamadas bandeiradas, redadas donde capturaban nativos para esclavizarlos y enviarlos a Minas Gerais en Brasil, donde se encontraba la mayor producción de oro de América del Sur. En el Río de la Plata los jesuitas formaron un ejército guaraní que impidió el avance de los portugueses. Su entrenamiento incluyó el uso de arcabuces y mosquetes, formación en tácticas militares europeas, y el desarrollo de una estrategia de defensa basada en fortificaciones y guerrilla. Los guaraníes también contaban con caballería y artillería ligera, lo que les permitía enfrentar a los portugueses de manera efectiva. Este trabajo de contención fue fundamental para la protección de las fronteras del imperio. La expulsión de los jesuitas de los dominios de la monarquía española en 1767 fue el resultado de un entramado de factores políticos e ideológicos, que propiciarían el inicio de la destrucción del imperio español y darían la victoria final a Inglaterra. La orden jesuita había acumulado un poder considerable en los virreinatos del imperio, no solo a nivel educativo y misional, sino también económico, ya que administraban vastas tierras comunales y desarrollaban actividades comerciales. Hasta el momento de su expulsión, los jesuitas eran la punta de lanza del imperio español, en donde la Iglesia católica desempeñaba un papel de contrapoder frente a la corona, por lo que el poder del Estado en el antiguo régimen era comedido y sin el carácter absolutista que irá adquiriendo gradualmente. La noción de contrapoder hoy es conocida por Montesquieu y es consustancial al sistema de control democrático. Pero originalmente era una idea del monacato cristiano medieval que recogerían los teólogos moralistas católicos de la Escuela de Salamanca. Era el principio de la subsidiariedad, donde la Compañía de Jesús y el resto de órdenes religiosas prestaban un servicio allí donde el Estado no podía llegar. La monarquía estaba templada por una serie de cuerpos intermedios que impedían que el monarca ejerciera un poder absoluto, no solo a nivel moral o económico, sino también jurídico, con la producción del derecho canónico de la Iglesia. En este contexto el poder del rey no es divino, ya que Dios no se lo da a él sino al pueblo. Este se lo concede al rey para que gobierne en el bien común como un padre, tal y como lo definieron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Si el rey no gobierna para el bien común, el pueblo tiene el derecho a la revolución. Esta era la filosofía política enseñada por los escolásticos como Francisco Suárez y Juan de Mariana en las principales universidades de Hispanoamérica. En lo cultural, los jesuitas eran el bastión intelectual del catolicismo frente al protestantismo anglosajón, que había tomado fuerza a partir de 1558, pero no será hasta 1563 cuando la teología de la Iglesia británica se inclina hacia el calvinismo. El protestantismo produce un quiebre en la cristiandad que es ontológico, es decir, referente al ser. Para Lutero las obras no importan, pues la salvación del hombre está asegurada por la fe. Calvino asegura que Cristo no ha venido a salvar a todos sino solo a algunos, y no se puede saber quiénes se salvarán. Sin embargo, la riqueza del hombre es un signo de predestinación. Los ingleses y escoceses que asistieron al seminario de Calvino en Ginebra volverán a las islas británicas con las ideas calvinistas que terminarán triunfando a nivel nacional. Los ingleses asumirán que son el pueblo elegido y que su riqueza será signo de ello. Así que cuando los guaspo anglosajones blancos protestantes llegan a América y se encuentran con los pueblos nativos, los consideran primitivos y atrasados, e influenciados por las ideas calvinistas, interpretan esta percepción como una señal de que ellos son el pueblo elegido, por lo que formulan el destino manifiesto, la justificación para el genocidio de los nativos americanos. Los padres fundadores de Estados Unidos proclamaron: «Hemos creado una Jerusalén en una colina», interpretando su travesía transatlántica en paralelismo al cruce del Mar Rojo de Moisés. Crearán la política de «el mejor indio es el indio muerto», respaldada por el establecimiento de recompensas por las cabelleras de los indígenas.
En contraste, para los cristianos del mundo hispano, el pecado no ha dado muerte al hombre, sino que lo ha herido, lo que permite su redención además de su integración debido a la idea de unidad de la Iglesia. Por ello, sus misiones en América tenían el objetivo de evangelizar para integrar y mantener esa unión. Estas diferencias ontológicas explican el contraste entre la política de exterminio del imperialismo anglosajón con la acción integradora del Imperio español. Por eso se va a dar una batalla cultural de la que saldrá victoriosa Inglaterra finalmente. El movimiento ilustrado, heredero del protestantismo, surgiría a través de los filósofos empiristas ingleses de los siglos XVI y XVII, con John Locke a la cabeza. Su influencia se expandirá con éxito por toda Europa, pero sobre todo en Francia, la principal enemiga de la monarquía española. La Ilustración, hija del protestantismo calvinista, buscaba promover el laicismo, es decir, eliminar la presencia de la Iglesia y del catolicismo en la esfera pública. Dentro de este movimiento ilustrado, las distintas ramas enciclopedistas fomentaron una dependencia cultural e intelectual de España, especialmente tras la llegada de la dinastía borbónica con Felipe V. A partir de entonces, España quedó subordinada a la producción cultural, intelectual, artística y literaria de Francia y de la Ilustración, cuyo auge culminaría con la Revolución Francesa de 1789. El poder de los jesuitas generó suspicacias en las cortes europeas, donde los gobiernos buscaban consolidar su autoridad sin la injerencia de actores eclesiásticos independientes. Carlos III accedió al trono español en 1759. Fue un defensor del absolutismo ilustrado y del regalismo, rodeándose de ministros que estaban imbuidos por las distintas corrientes del enciclopedismo de la Ilustración de raíz inglesa y francesa anticatólicas y por tanto, antiespañolas. Sus tres ministros principales, el conde de Aranda, el conde de Floridablanca y Campomanes, serán actores decisivos que trabajarán siguiendo los criterios ilustrados del centralismo, algo que iba en detrimento de las provincias y virreinatos de Hispanoamérica. Con la adopción del centralismo, esos virreinatos y provincias pasarían a ser consideradas colonias al estilo anglosajón. Colonias que han de ser explotadas en beneficio de la metrópolis y también en beneficio de la casta caciquil criolla y en detrimento de los indígenas. Por eso Carlos III comprendió que los jesuitas eran un obstáculo para las reformas borbónicas. Se les acusó de conspirar contra la corona, especialmente tras el motín de Esquilache en 1766, un levantamiento popular contra las reformas fiscales y sociales del monarca. La pragmática sanción de 1767, promulgada por Carlos III, decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía española, incluidas América y Filipinas. Carlos III justificó la expulsión alegando motivos graves y urgentes, sin especificarlos públicamente. Para Robert Jackson y Juan Antonio Siller Camacho, en el momento de la expulsión había entre 2.200 y 2.400 jesuitas en América. Se ordenó el arresto inmediato de todos los jesuitas en los dominios españoles. Fueron embarcados y desterrados a los estados pontificios, donde muchos quedaron en la miseria. A nivel internacional, la expulsión de los jesuitas no fue un hecho aislado. Portugal, bajo Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal, había expulsado a los jesuitas en 1759, acusándolos de intervenir en la política del reino y de obstaculizar la centralización del poder. Francia siguió el mismo camino en 1764, durante el reinado de Luis XV, influenciado por el jansenismo y la Ilustración. Finalmente, la presión política sobre el Papa Clemente XIV llevó a la disolución oficial de la Compañía de Jesús en 1773 mediante el breve Dominus Hac Redemptor. Con esta decisión el Papa debilitaba a la Iglesia frente al Estado por primera vez y bajo la presión de las Cortes borbónicas, eliminaba a la orden que había sido su brazo intelectual y político más fuerte. Para los territorios del Imperio Español, la expulsión de los jesuitas significó que todas sus propiedades, edificios, iglesias, colegios, universidades, hospitales, incluidas las leproserías, y todas sus reducciones, pasaran al Estado, que así consolidó su poder económico, territorial y político al eliminar un importante contrapeso. La expulsión tuvo efectos devastadores para el Imperio Español, especialmente en América. La desaparición de la orden desestabilizó el equilibrio político y social en los virreinatos, donde los jesuitas habían realizado una labor unificadora. Sin su presencia, muchas comunidades indígenas quedaron vulnerables al abuso de los encomenderos y terratenientes criollos, quienes se apropiaron de las tierras comunales antes administradas por las reducciones jesuíticas. En el ámbito educativo,
La expulsión supuso la pérdida de la red de colegios y universidades que habían fundado y administrado los jesuitas. En ciudades como Lima, México y Buenos Aires, sus colegios fueron entregados a otras órdenes religiosas o al clero secular, pero sin la misma organización ni rigor académico. Esto debilitó la formación de las élites criollas y afectó la calidad educativa de la población hispanoamericana, incluyendo a los pueblos indígenas. Cuando las reducciones de los jesuitas fueron saqueadas, los indígenas tomaron las partituras de polifonía barroca y regresaron a la selva porque sabían que, bajo el dominio de los nuevos gobernantes, no les permitirían vivir como hasta entonces. La expulsión de los jesuitas contribuyó a la fragmentación del Imperio español. Criollos que habían sido educados por los jesuitas poseían un fuerte sentido de identidad local y junto a los indígenas, especialmente los guaraníes, comenzaron a desarrollar un sentimiento de agravio contra los Borbones. La expulsión de los jesuitas preparó el camino para la crisis y desintegración del Imperio español en el siglo XIX. Con su desaparición, la monarquía perdió uno de sus pilares más sólidos, dejando un vacío que fue aprovechado por las fuerzas que impulsaron la balcanización de América. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.